ya yéndonos un poco más en orden cronológico, invitaría a irnos al tema propiamente del proceso de independencia, ya lo que sería la carnita del concepto, ¿no? Es decir, la figura de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Iturbide, de Allende, de Vicente Guerrero, ¡Viva México! Claro, de una vez aprovecho. Pero en estos personajes de diferentes generaciones que a lo largo de 11 años van llevando un proceso de independencia, se trata de apuntar, y vamos enfocando el debate al tema de la figura de Miguel Hidalgo, en una lucha, una insurgencia, que no fue precisamente liderada por Hidalgo en un principio, sino por Allende, que posteriormente tendrá el liderazgo y el carisma para llevarlo a cabo, pero que durante 11 meses de una batalla de 11 años, de pronto se le otorga este reconocimiento, en contraste con las naciones de América Latina, ¿no?, que en ese entonces era Hispanoamérica, y que se les otorga ese reconocimiento a los que consolidan la independencia, ¿no? Me gusta más la consolidación de independencia más que la consumación, pensando en que la consumación es un proyecto lineal. El proyecto de Iturbide difiere demasiado del proyecto de Hidalgo, ¿no?, pensando desde ese contraste. Pero consolidar esta independencia y demás, ¿debería de ser ese el criterio para reconocer la paternidad? O bien Hidalgo, ¿qué criterios cumple para ser llamado el padre de la patria, más allá de ser sacerdote, de ser padrecito? ¿Qué otra cosa tendría a favor para darle este título? Quien quiera tomar la palabra. Pues es que tendríamos que ver desde dónde está escrita esta historia y desde dónde se está planteando al padre de la patria, ¿no? Me voy a avanzar unos cuantos siglos y llego a principios del siglo XX con la gestación, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública y retomar del concepto nacionalista, ¿no? Y cómo la historia se va a empezar a trazar a partir de estos designios. Desde ahí se quitaron a muchos de los personajes que participaron en esta revolución de independencia y se les otorgó justo estos títulos a los que se creía conveniente por motivos de educación y voy a tener que decirlo, políticos, ¿no? Porque sabemos la cultura, la educación van de la mano con la política, para bien o para mal. Me regreso entonces. Sí, Hidalgo creó o gestó una parte de la gesta o del inicio de la independencia, pero justamente no su concepto o su idea de por qué levantarse en armas difiere mucho en lo que terminó 11 años después. Entonces, este caminar es lo que considero que dio pie a que realmente nos independizáramos como nación. Entonces, yo sí tomaría más bien a quien lo consolida, en este caso a Iturbide, que es el que decide, él sino llega a un punto en que ya no se puede más y se decide consolidar otra idea, ¿no? que difiere mucho de lo que empezó Hidalgo. Efectivamente, la gran educadora del país desde Vasconcelos y este concepto de educación pública que ha sido la SEP, en los libros de texto nos recuerda que el padre de la patria y la figura del padrecito viejo como abuelito tierno, pues es Miguel Hidalgo. Se le reconoce a él porque fue el iniciador de la independencia de México. Pero yo creo, y no me dejarán mentir, que en el grito de Dolores y las circunstancias y el momento y el contexto histórico en el que se vivió ese grito, obviamente se levanta en armas los criollos, la clase privilegiada del virreinato, por la invasión napoleónica a España. Y por eso se entiende el grito de Dolores, que es muere el mal gobierno, viva Fernando VII, que era pues un hijo un poco descarriado, porque pues había quitadole el trono a su papá, Carlos IV, el de la figura
del Caballito, de ahí de la Plaza Manuel Tolsá. Pero era un momento convulso para Europa otra vez, y otra vez para América Latina y México en particular. Pero entendiendo el momento, pues Hidalgo no llama a la independencia de México, llama a defender a la corona española de la invasión napoleónica del Imperio francés. Y lo platicaba con alguno de los que conformamos la cuenta de don Benito Juárez, porque no soy solo yo, somos un grupo de interesados en la historia liberal de la patria, en la cual el primer documento que habla de la independencia de América son los sentimientos de la nación con el Congreso de Anáhuac. Y si vamos a decir que pues Hernán Cortés es el padre de la patria, pues yo también quiero a Morelos de padre de la patria, porque quien habla primeramente acerca de un concepto de nación, y ahí está en uno de los sentimientos, la América continental será soberana e independiente de cualquier potencia europea, lo cual quiere decir que está diciendo aquí, no más de allá. También hay parte del Destino Manifiesto. Es correcto, de Estados Unidos. Digo, no hay que olvidar la influencia, eran las logias yorquinas las que estaban muy influyentes en este lado del terruño. Entonces, pero si queremos hablar del primero que habla de un concepto de nación independiente, es José María Morelos y Pavón. Y todos los liberales del siglo XIX se refieren a él como uno de los grandes pensadores del movimiento de independencia. Digo... Y mucho más articulado que el que inició. Sí. Incluso el de Allende con sus pocas... Porque obviamente el primero que estructura un congreso con representantes a nivel nacional, con una estructura y debates previos para poder establecerse como nación, es el Congreso de Anáhuac, Chilpancingo, 1813. Pero estamos hablando de que hasta 2 años después del inicio de la independencia se habla ya de un concepto de nación tal cual. Entonces, ahí. Y yo creo que el segundo, para abonar a la cuenta, pues es don Benito Juárez, que consolida la segunda independencia de México. Bueno, ya ahí hablaremos del Estado laico, porque este nos salió un poco como un Ford y Zuluaga ahí yendo a misa los domingos, aunque le hagan los evangélicos. Pero bueno. ¿De este lado, por favor? Bueno, ya eso de Juárez, ¿qué pasó? A mí me gustaría comentar sobre el padre Hidalgo. La verdad es que para mí no es por ningún motivo ni el padre de la patria, ni el iniciador tampoco de la gestión de independencia. Hay antecedentes, por lo menos, y conocidos de 2 o 3 años anteriores, en los que incluso el mismo virrey Itugaray participa y apoya, por eso sale, de hecho, ese virrey. Para mí Hidalgo es un revoltoso, es un mujeriego, es un jugador, me refiero a jugador de apostador. Es una persona oportunista que simplemente tomó ventaja de alguna posición que tuvo en algún momento para hacer el famoso grito, llamar a rebelión y a ir a saquear, a matar, con desorden, sin ideas políticas, ni siquiera como militar. Yo no llamaría a una persona con esas características padre de ninguna patria, y tampoco iniciador de nada. Inició una revuelta en algún momento muy local que le duró ni siquiera años, le duró meses. Como bien decías, Morelos, yo creo que sí, mucho más ordenado, mucho más estratega, más político, más legislador incluso. Ya mencionaste el Congreso de Anáhuac, bueno, es otra cosa, llama a un congreso, llama a una legislación, se alía ahí muy bien con Rayón, los elementos de los que surge los sentimientos de la nación. Bueno, ya Morelos es un poco más inteligente, yo creo, más cerebro, más no estadista, pero bueno, ya es una visión independiente, ¿no? Por ahí lo mencionaste. Hidalgo no mencionó independencia en ningún momento. Entonces, volviendo al tema del padre de la patria,
bueno, yo lo descartaría, para mí está descartado totalmente. Ya habría que ver si Morelos pudiera jugar un poquito ese rol, tal vez. Ya planteamos que cronológicamente y con el sentido estricto de patria, bueno, ninguno de ellos juega en ese rollo, son más insurgentes y son más, tal vez con una tendencia a ser libertadores, pero no padres de patria, ¿no? El padre patria, yo insisto, pues nos vamos atrás a Cortés, porque para mí la patria, como la conocemos hoy, en la que hoy vivimos, nace el 13 de agosto de 1521. Ese es el nacimiento de la patria, ¿no? Por ahí Rolando mencionó incluso a Tenoch. Bueno, Tenoch es 300 años antes. Él era el padre de la patria, tal vez, de otra patria, ¿no? Pero no de la nuestra. La nuestra nace con Cortés y nace con ese mestizaje, con esa mezcla. Y bueno, nada más haciendo un poquito de hincapié en ese punto del tema y también cronológico, pero sí me gustaría, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero me gustaría descartar totalmente como padre de la patria al cura Hidalgo. Yo creo que, o considero que más que descartarlo o no, en realidad es que está. No es que si estemos o no estemos de acuerdo, ha constituido y uno de los baluartes identitarios de procesos republicanos que marcan símbolos y como todo símbolo pues se decantan otros y quedan unos. Sí es revoltoso, sí es mujeriego, sí es jugador, sí plantó moreras para cultivar prohibidamente gusano de seda y vid que tampoco estaba prohibido, pero nada más sí abrogó la esclavitud en Guadalajara, cosa que es algo fundacional también y referencial, no solamente para esta latitud, sino para la latitud americana y tendríamos que decir del occidente. Y por otro lado, también rescatar una herencia que está en Morelos, un personaje que creo que nadie podría debatir su honorabilidad, pero también era mujeriego y también era jugador y también era un hombre o como mujeres que constituyen que cuando se les da el escaño de padres o madres de una patria, parecieran impolutos, que no tienen pasiones humanas y que se subliman con el tamiz de los siglos. En realidad, pues son eso, hombres y mujeres que tuvieron aciertos y tuvieron múltiples errores, pero no podemos anacrónicamente juzgarlos, simplemente son personajes de su tiempo, de su espacio, de sus condiciones y que ello, por supuesto, contribuye. Y en el caso, por supuesto, de Morelos, subrayar que era chino, no de Asia, sino de la casta y que tiene una de esas grandes tradiciones también hoy mexicanas, como es la vertiente La Vena Negra. Muy bien, para complementar esta última parte, creo que sí cabe recalcar, por rigor histórico, que Hidalgo sí habló de la independencia. No se le conoce como tal su pronunciación sobre la independencia en términos de la arenga, ¿no? Que ni siquiera la arenga está documentada, solamente está bajo el concepto de las proclamas, ¿no? Que se difundieron, está referida, y el único testimonio presencial es el de Juan Aldama, ¿no? Que hablaba de los de a pie y los de a caballo y todo este asunto y demás. Más allá de este criterio del grito y todo este asunto, ciertamente Hidalgo sí concebió un criterio de independencia, pero que en las declaraciones públicas, en cuanto tenía que hacer funciones de ello y arengar, sí hablaba del criterio que tú mencionas, ¿no? Que es el de luchar en contra de un mal gobierno, el hecho de enmarcar que la insurgencia se da en el marco de 2 años, ¿no? digamos, de mala información. Después de la salida de Iturrigaray, serán 2 años de gobierno, hoy en día llamaríamos espurio, pero que a final de cuentas tiene ese criterio, ¿no? Y la insurgencia surge, valga la redundancia, pues justo en el momento de que es delegado Javier Venegas como nuevo virrey, que era un virrey legal por las Cortes de Cádiz, si no me equivoco. Entonces, este momento de malos entendidos, de lag en la comunicación, pues nos tuvo a bien comenzar con este proceso. Coincidiría con el criterio más de Morelos, ¿no?
sobre cuál debería ser la lectura de Padre de la Patria en términos de su trabajo por la independencia. Aunque ciertamente nunca concibió al país independiente como México, sino como la América septentrional, ¿no? En esos términos, me parece muy interesante el discurso que bien abordas, Rolando, sobre el ejercicio de la SEP en términos de la narrativa oficial, ¿no? Sé que los historiadores no están de acuerdo con el tema oficial, pero es lo que nos enseñan, porque al final de cuentas es una doctrina de Estado, ¿no? Pero ojo, viene de Lucas Alamán, ¿no? O sea, decimos Secretaría de Educación Pública, pero Lucas Alamán, incluso Bustamante, referían a Hidalgo como un personaje porque ni modo de que eligieran como un parteaguas a un imperio como el de Iturbide. O sea, es selectivo. Claro. Huérfanos. Sí, bueno, en ese sentido, o sea, concuerdo perfectamente, ¿no? El hecho de que refieras a Lucas Alamán, a Bustamante un poco más novelista, más que criterio serio, Lucas Alamán mucho más metódico, pero ciertamente ellos hacen una referencia, una cronología histórica que no necesariamente juega en términos sistemáticos, es decir, era para una clase social un poco más accesible, ¿no? En términos de intelectualidad, ¿no? Sí, algo más acotado, pero ya teniendo la educación pública como criterio gratuito y los libros de texto, esto ya se convierte en una doctrina de Estado sobre la justificación de su estancia en el poder. En función de ello, es curioso que un grupo liberal, ¿no? Que es herencia directamente del 57 y que lleva hasta ya lo que sería encargado Maximato y todo este asunto, pensando en esta ideología liberal, es curioso cómo tienen que enmarcar o hacer encajar a dos sacerdotes desde la perspectiva liberal para que entren en el criterio, ¿no? Y curiosamente, al estilo, más puro estilo bustamantista, por así decirlo, los convierten en masones, sin referencia alguna, sin un rigor científico en términos de documento que te compruebe que existió esa vinculación, más allá de la influencia que sí existía en la época sobre los criterios ideológicos, etcétera, ¿no? Que está muy bien documentado también que Hidalgo tuvo acceso a literatura francesa, literatura demás. Claro. Ahí me gustaría abonar nada más un punto para una próxima charla. La influencia de las órdenes de caballería y de la masonería en la construcción de México. Hay dos momentos importantes en la conspiración de Querétaro. Cuando llega la corregidora a notificar que habían descubierto la conspiración, la forma en cómo toca es la forma en cómo se toca en algunos espacios de estos. Primera. Segunda, los presidentes de la primera mitad del siglo XIX forman parte, y está documentado, del rito yorquino. Posterior al sitio de Querétaro y a la caída del imperio de Maximiliano, se integra hacia el rito escocés antiguo y aceptado. Pero si le reconocen a Juárez, pues es la integración de los ritos en el rito nacional mexicano. Y la investidura, pero es interesante analizarlo también con los aportes de la Orden de Guadalupe, porque no podemos entender la construcción de México como México independiente sin los aportes de estas órdenes de caballería y de estas órdenes o logias masónicas. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX no existían partidos políticos. Fin de mi comentario para otro tema. Pero me gustaría que platicáramos, aprovechando que tenemos a una mujer, ¿quién es la madre de la patria? Claro, ahorita vamos a abordar precisamente ese tema, no lo perdemos de vista. Para acotar tal vez ese punto y complementarlo, yo diferiría de la perspectiva del análisis. Lo pondría más en los términos, y esto me gustaría en algún momento abordarlo en otra charla que tengamos a futuro, que es la ortodoxia y la heterodoxia. Pensando en la ortodoxia como la Iglesia Católica y la heterodoxia como estos grupos librepensadores, ¿no? Las logias masónicas. Porque en función de su trabajo intelectual es que ambos grupos van generando un sentido, un camino, un zanjado, ¿no? Para poder llegar a cierto fin. Claro.
Digo, al final de cuentas la coyuntura de la guerra de reforma y el inicio del Segundo Imperio Mexicano fue la coyuntura que pudo haber definido el estilo del siglo XX prácticamente, ¿no? Al final ganó un proyecto y eso fue lo que definió. Pero bueno, más allá de esto, y para ya no irnos tan disparados con la temática, me gustaría cerrar este siglo XIX en términos de quién podría generarle el título de padre de la patria. Yo, en mi criterio, como muy personal, creo que cuando llegas al registro público, al registro civil, y vas a registrar a tu niño, el que firma el acta es el que funge como padre, ¿no? del niño. Yo por eso le otorgo el reconocimiento, digo, por eso y por más, obviamente es un criterio muy acotado, pero diría que Agustín de Iturbide, para mí, sería aquel padre de la patria, otorgándole una extensión de reconocimiento a los firmantes del acta, que no son necesariamente realistas. Muchos de ellos fueron miembros de los Guadalupes, muchos insurgentes, muchos miembros también de las Cortes en Cádiz que lucharon para el reconocimiento de la insurgencia en México, pero cualquier personaje que veas en una entrevista en YouTube y que te hable de los firmantes del acta, todos son realistas, todos son traidores, vaya, no, hay que ser un poco más serios con ese criterio y entender quién es cada quien. Un texto muy importante de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, que recomiendo bastante, hace un estudio de estos personajes firmantes del acta y que pues contextualiza precisamente sus antecedentes y el por qué están ahí, ¿no? No el hecho de que no aparezca Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, qué sé yo, no es porque se les haya hecho a un lado, simplemente tenían también una función dentro de ese gobierno y se les destinó ciertos cargos. Pero bueno, yo nada más para cumplir esta pequeña participación, le propondría a Agustín de Iturbide la paternidad de la patria en términos de la consumación o la consolidación de la independencia, una consolidación pacífica que en cuestión de pues menos de un año pudo concretarse, a diferencia de toda una carga de una lucha fratricida, porque ni siquiera fue de españoles contra mexicanos, o de mexicanos contra mexicanos, o novohispanos contra novohispanos, ¿no? Pero a final de cuentas fue Iturbide con un proyecto, el Plan de Iguala, quien consolida de manera pacífica, a excepción de 2 o 3 batallas que se libraron, un proyecto y un abrazo, ¿no? que no está comprobado en la Catemba, pero seguramente por ahí. Aunque yo encontré una carta de Agustín Iturbide donde le refiere a Vicente Guerrero la intención de que en cuanto tengan oportunidad de encontrarse, recibirá de su parte un abrazo fraterno, ¿no? Entonces, la intención estaba, si existió, ya es otro. Sí, qué bueno que tocas el tema de Iturbide, porque bueno, pues ya entrando de lleno, pues yo creo que sí hay que reconocerlo como el libertador, en el sentido no estricto, pero sí, pues de lo que hoy somos, pues sí es el padre de la patria, habiendo descartado ya a los revoltosos y a los insurgentes, que no lograron en realidad nada, sentaron algunas bases, pero que en realidad no prosperaron a futuro. Prueba de ello el Plan de Iguala que acabas de mencionar, pues vagamente incluye algunos elementos que vimos en los Sentimientos de la Nación 8 años antes, ¿no? Entonces realmente en ese sentido sí es una victoria pacífica, es una alianza, es el nacimiento real de una nación nueva, o más bien es un giro a la nación existente, ¿no? Porque la misma Acta de Independencia comienza diciendo la nación mexicana, que por 300 años ha estado, bueno, ya está reconociendo que la nación existe, simplemente es un nuevo nacimiento, ¿no? Y creo que sí hay que darle el honor total y el reconocimiento, y estamos a tiempo, Hugo, porque ya vienen, estamos a apenas escaso año y medio de esa gran fecha, ¿no? Y bueno, lo dijo Alfonso hace un ratito, tocaste el tema de Lucas Alamán como uno de los precursores de la educación, y eso, la realidad es que también hay que reconocer, Lucas Alamán odiaba a Agustín de Iturbide, entonces bueno, él tuvo ciertamente mucha influencia en meternos a Hidalgo y a Morelos. Y sí, pues ya lo mencionaste, bueno, no es casualidad que los dos curas estén en los libros de texto. Y bueno, sí se lo debemos mucho a Lucas Alamán, pero Lucas Alamán, no sé si por algún resentimiento o intereses o algunas cosas, odiaba a Agustín de Iturbide. Sin embargo, él era el representante, por otro lado, de los herederos del marqués de Oaxaca, ¿no? Que era ni más ni menos que los herederos de Hernán Cortés. Él los representaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría otro temita de discusión, pero importante, a partir de Agustín de Iturbide ya no se habla de un posible padre de la patria,
¿Por qué? Porque a partir de ahí todos somos hijos de la patria, ¿no? Y hay algunos hijos distinguidos más adelante y otros impresentables, como el caso de Benito Juárez, como Porfirio Díaz. Bueno, ya son hijos de la patria, ¿no? Ya no se les puede, ya no está en discusión la paternidad. Bueno, nada más en cuanto a este símbolo femenino, antes de compartir la palabra, es interesante que, bueno, hay símbolos de nuevo que nos ayudan a conformar identidades femeninas omnipresentes. Cihuacóatl como la padre y madre, una dualidad fundamental en Mesoamérica, lo que implica que pasará a una triste historia como la Llorona, ¿no? En la Guay, mis hijos, a dónde os llevaré o los puedo abandonar. La otra, pues, sería Malitzin, la otra sería Guadalupe, quizá después Sor Juana, la corregidora, y de ahí de pronto pareciera que, bueno, va a estar Leona Vicario, pero que tenemos que hacer una función de trabajo aún mayor para rescatar a identidades femeninas en una historia mucho más protagonizada por hombres o contada también por hombres, donde sus protagonistas son hombres. Totalmente de acuerdo. Creo que en este punto ya nos da pie para poder abordar este nuevo concepto, ¿no? De la maternidad de la patria. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa para ofrecerles aquí un pequeño clip con la cartelera cultural de esta semana para que puedan visitar tanto el Museo Sumaya como los demás museos que participan aquí en la Ciudad de México, y en un momento regresamos.